La historia de la conquista de México y el resto de lo que hoy llamamos Latinoamérica nos la han contado mal. En este video vamos a explorar y tumbar las mentiras que nos han estado contando y nos hemos estado tragando de generación en generación por tanto tiempo. Todo basado en nuevos estudios e interpretaciones de historiadores modernos, porque la historia que hoy se nos enseña es de la vieja escuela, o sea, de refritos, de refritos, de refritos, de refritos. Bienvenido a Gaceta Oculta. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. La historia la escriben los vencedores. En el caso de este tema, yo diría que se ha escrito a lo largo de muchos años, a través de muchas generaciones de historiadores, para ser exactos, que han malinterpretado, intencional o por accidente, los textos históricos, o como con el teléfono descompuesto, consultaron fuentes que ya estaban mal de por sí, y ellos le dieron su propia interpretación, y así se fue distorsionando la verdad, o se fueron fortaleciendo cosas que de por sí ya eran falsedades, propaganda, flores que los mismos conquistadores se habían echado a ellos mismos. Sea como sea, es un hecho que en el presente esta historia está mal dicha, mal contada, mal interpretada y ha marcado, le guste a quien le guste, la identidad de naciones como México, en donde los ciudadanos se ponen generalmente del lado de los vencidos, los mexicas, los aztecas, y del lado de los malos están los conquistadores, que llegaron como niños grandes a hacer desatinar a los niños chiquitos que tan a gusto estaban jugando. Pero basta de tanta introducción y vamos al grano. Nada más como nota importante, los mitos que aquí discutiremos han tenido como referencia la obra del historiador Matthew Restall, 7 mitos de la conquista española, en caso de que quieras ahondar en el tema. El mito de que Colón, Cortés y Pizarro eran unos genios. Tal vez no unos genios, pero sí grandes estrategas, hombres de mucho valor y visión. Esto es un tanto exagerado y te voy a explicar por qué. En primer lugar, vamos con Colón, que si bien no formó parte de la conquista, sí se le ve como el iniciador de un proceso que llevó a eso, y por este motivo se le debe de mencionar. Muy bien, la historia oficial dice, Colón tuvo la idea, la visión, el genio de decir la tierra es redonda, y como es redonda, si navegamos lo suficiente, llegaremos a la India. Ok, en primer lugar, en aquella época ya muchos sabían que la tierra era redonda. Cualquier persona con una educación decente lo sabía. Y en segundo lugar, llevaban tiempo los europeos queriendo descubrir una ruta marina a la India. Muchos mapas ya existían, y entre ellos, mapas provenientes de China. Que si quieres que haga un video sobre este tema, el cómo los chinos fueron en realidad los primeros en descubrir el continente americano, házmelo saber en un comentario. Pero bueno, volviendo a esta idea, Colón navegó con mapas provenientes de los portugueses. Es decir, si no hubiera sido él, otro explorador hubiera descubierto el continente en esos mismos años. Ahora bien, Pizarro y Hernán Cortés. Bueno, de ellos en su tierra natal, y esto lo decimos con todo el respeto a nuestros seguidores de aquella zona del mundo, se les quiere mucho. Pero aquí queremos desempolvar la verdad. De ellos se ha dicho que fueron unos genios militares. Por ejemplo, se dice que a Cortés se le ocurrió quemar sus naves como para decir de aquí no nos vamos hasta haber conquistado a estos salvajes. En primer lugar, esto nunca pasó. Y si pasó, esa clase de acciones la llevaron a cabo primero los vikingos de tiempo atrás, además de haber pisado el continente americano primero, tema para otro video. Bueno, para aplacar ese endiosamiento por la estrategia militar de Cortés y Pizarro, se tiene que aclarar que estos dos usaron estrategias que se venían usando desde tiempo atrás por los españoles, ya sea en Europa o en el Caribe. Así que está bien, hicieron lo que hicieron, pasaron a la historia, pero muchos les han favorecido a los historiadores. Muchas flores les han echado. El mito de que todos peleaban en nombre de la corona. Pues resulta que el concepto que nos han vendido en películas y libros sobre la conquista, esa idea de que un ejército bien formado por soldados bien entregado a la misión de la corona, es una mentirilla. En serio, parece ser que ese concepto de ejércitos profesionales permanentes, en el sentido como los percibimos hoy en día,
Fue creado como tal hasta el siglo XVII. Así que ese concepto que se tiene de que Cortés vino encabezando un ejército está mal. Parece ser que los hombres que venían con Cortés, a su lado, no debajo de él, eran un conjunto de mercaderos, artesanos, granjeros, no un ejército de soldados hechos y derechos. Además, habían venido muchos de ellos por sus propios medios, no patrocinados por la corona. Estaban en el continente americano en nombre de ellos mismos, viendo por sus propios intereses. Por eso Cortés se quedó en México. Se casó con una nativa y tuvieron supuestamente a los primeros mestizos de México. De haber sido un gran capitán, general o lo que le quieran poner, habría terminado su labor de conquista y muy posiblemente se hubiera regresado. Bueno, tal vez el amor lo hubiera retenido en México. El mito de los conquistadores como hombres blancos. En primera, los hombres blancos como tal eran una gran minoría. Venían más africanos entre las filas de los foráneos que blancos europeos. Y digo blancos europeos, aunque suene medio redundante porque muchos de los conquistadores, si bien eran de Europa, tenían sangre mora. Es decir, eran morenos. Eran de ascendencia genética proveniente del Medio Oriente y del norte de África. Porque se tiene uno que acordar que antes de la conquista, antes del descubrimiento de Colón, los moros ocuparon España y otras zonas de Europa por 7 siglos. Otra cosa, parece ser que muchos africanos venían entre las filas de conquistadores. Y hasta existe el caso de un africano que dirigiendo a un grupo de indígenas venció a otro grupo de indígenas. Como dato curioso que también contribuye al mito anterior a este, es que muchos de los que pudiéramos decir eran conquistadores españoles no se identificaban como tal, ya que para ellos eran catalanes o de otros reinos que hoy en día forman la nación de España. Otro punto muy importante sobre esta idea, este mito, es que en verdad los que vencieron a los nativos, que en verdad solo era vencer a los mexicas e incas de Sudamérica, porque eran los imperios dominantes, es que fueron derrotados por filas de otros nativos del continente. Es decir, la llamada conquista fue perpetuada mayormente por indígenas, que detestaban a los imperios dominantes y que en ningún motivo los veían como sus hermanos de raza, como nos lo enseñan hoy en día, en donde se cataloga a todos los nativos de América como una gran hermandad, nada más por su color de piel. Ni al caso, eso es una estrategia medio sórdida que se usa hoy en día para crear una falsa identidad racial y étnica. Pero bueno, me detengo aquí, que esto es un tema de otro tipo de canal. En pocas palabras, los conquistadores blancos eran la minoría. Por eso, de hoy en adelante, si vas a imaginarte un conquistador, imagínate un africano o un indígena conquistando a los miembros de los imperios mexica e inca. Así de fácil. Y eso nos lleva a nuestro siguiente gran mito. El mito de la superioridad de los conquistadores. Este mito es algo complejo, porque está formado por varias partes. En primer lugar, se insinúa que los mexicas, por ejemplo, eran tan ingenuos que creyeron que Cortés y los otros cuantos blanquitos que venían con él, pues eran Quetzalcóatl y su pandilla. Esto no es otra cosa más que un nefasto mito creado por los franciscanos, que así se empeñaron en repetirlo una y otra vez hasta que todos se lo creyeron. Por favor, si venían moros, africanos con ellos, y los superaban en números, ¿cómo iban a pensar una sandez de ese tamaño? Entonces, esa idea de superioridad intelectual por parte de los europeos, porque los indígenas eran tan ingenuos que los creían dioses, es una mentira que nos deja a todos como más ingenuos por haberla creído alguna vez. Otra cosa que se decía sobre la supuesta inferioridad de los nativos es que lo eran porque eran aniñados, porque no tenían escritura. Mentira y mentira, las dos. Tenían escritura, pero se perdió con el tiempo. Otra cosa, en aquella época, bueno, más bien después de la conquista, se juraba que los españoles habían triunfado rápida y aplastantemente, porque Dios así lo había querido. Pero resulta que el proceso como tal de conquista a conquista nunca ocurrió. Se vencieron los imperios mexicas e inca, pero eso no quiere decir que se hayan conquistado todos los demás pueblos nativos de esta zona del continente. Para nada. De hecho, hasta el día de hoy, hay pueblos en países como Chile que jamás fueron conquistados. Y resulta que muchos de los indígenas en aquella época decidieron aceptar la presencia de los conquistadores y sus modos comerciales porque vieron un provecho para ellos mismos. Se integraron a la máquina comercial que era en aquel entonces el Imperio Español, y con eso le sacaron provecho a la presencia de los foráneos.
Lo que pasa hoy en día, y por eso se traga uno que los indígenas fueron todos víctimas de los extranjeros, es que muchos de estos viven en la pobreza. Pero eso no es otra cosa que culpa de los manejos de los recursos de los líderes de estos países. Por ejemplo, la situación de los indígenas empeoró después de la independencia. Esa pobreza con la que tanto se les caracteriza vino después de la independencia, pues se fragmentó la Nueva España y cundió el caos. Entonces, para cerrar este mito, la idea de superioridad de los conquistadores es una patraña. Vencieron tres cosas que combinadas les concedieron, por así decirlo, la victoria. Porque traían consigo enfermedades que acabaron con el 90% de los nativos. Porque los indígenas estaban desunidos, como ya dije, no se veían todos como una gran nación étnica. Y porque había en el caso de los incas una guerra civil en pleno proceso. Y otro punto muy importante, el tercero, es que los conquistadores traían con ellos el hierro. Con esto sus armas y armaduras superaban a las de los nativos. Sí, traían pistolas y cañones, pero no eran tantos, eran más las espadas. Espero que este video te haya ayudado a esclarecer tu visión sobre la conquista. Acuérdate que siglos después de la llamada culminación de la conquista, aún se llevaban a cabo batallas entre indígenas y los gobiernos de las naciones que resultaron tras la fragmentación de la Nueva España. Por ejemplo, Porfirio Díaz, un mestizo literalmente hablando, pues era mitad indígena, llevó a cabo campañas sangrientas contra los yaquis, que aún seguían sublevándose. Con esto tienes que entender que lo que pasó después de 1521 fue un lento proceso, en donde se fueron fundiendo las civilizaciones nativas de aquella parte del continente americano y la española y portuguesa. Resulta que la mayoría de los nativos que sobrevivieron a las grandes epidemias decidieron unirse a la sociedad presentada por los europeos. Pero los hubo muchos que decidieron decirle no a esto. Y por esto en zonas como el sur de México existe una gran presencia de grupos indígenas que aún conservan sus propias costumbres e idiomas. A ver si la conquista fue tan aplastante, porque aún están esos millones de indígenas con sus costumbres y todo. La historia no es tan blanco y negro como nos gustaría creer. Esto lo digo en cuanto a toda la historia del mundo. Por eso es tan fácil creer en los mitos, pues estos son más bidimensionales, más fáciles de digerir, y cuando nos ponemos a desmentirnos, nos enfadamos, porque nos damos cuenta que la cosa es más complicada de lo que creíamos. Pero así es esto. Dime qué te ha parecido este video con un comentario, además de darle un me gusta, o por qué no, un no me gusta, también se vale. Compártelo y suscríbete. Activa las notificaciones, échale un ojo a nuestros demás videos y hazme saber qué otros temas quieres que aborde en este canal. Saludos, hasta la próxima.